Víctor Jaime Vasconcelos es un investigador genealógico especializado en la genealogía genética, miembro activo de las Fuerzas Armadas Españolas, miembro de número de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. El título de la disertación es Genogenealogía, explorando los linajes genéticos y la historia oculta en nuestros apellidos. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia, gracias a la organización por aceptar mi charla y gracias a mis compañeros de la SEGECA por esta maravillosa organización Eventos Mundial. Hoy les voy a traer lo que es la genogenealogía. Ya cuesta decir genealogía, les traigo esto. Genos en griego significa origen, nacimiento. Y geno, según la RAE, significa linaje. Pero antes voy a hacer una introducción, si me la dejan a mí, que es mi génesis en Toslares. Por allá por el 2018 estaba de vacaciones en la casa de mis padres, en el Puerto de la Cruz, en la Orotava. Y leyendo un libro novelado sobre los guanches, ya no pude aguantar más. Me encanta la historia. Dije, ¿en qué puzzle me puedo meter? ¿En la historia de Canarias? ¿En la historia de España? ¿En la historia del mundo? Tenía un hándicap. La familia de mi madre salió de aquí, de La Laguna, y la familia de mi padre de La Palma. Y yo nací en el Valle de la Orotava, donde andaba y corría el Mensei Mencomo, luchando y reinando en esos lares. Pues empecé en el ordenador buscando Genealogía de Canarias, un blog. Y entonces, mientras mandaba a mi madre de mensajera por toda la isla, preguntando a los familiares los apellidos de mis abuelos, tatarabuelos, yo me encargaba de hacer la genealogía. La genealogía no, la genética. Y me hice la prueba genética. Bueno, y comenzamos. Decir que la identidad se amplifica cuando uno está fuera del terruño, fuera de casa. Ya llevo 30 años fuera de Tenerife y en la península soy Víctor y/o el Canario. Por eso se amplifica más cuando estás fuera. La genealogía combina análisis genético con la genealogía tradicional, permitiendo rastrear la ascendencia paterna y materna hacia el pasado. Podemos llegar hasta un Adán del cromosoma Y o una Eva del mitocondrial. Los apellidos y linajes uniparentales, los haplogrupos, ofrecen una ventana única a nuestra historia familiar. Los haplogrupos actúan como marcadores genéticos que nos ayudan a entender el viaje evolutivo de nuestra familia y cómo estos linajes han influido en la formación de nuestros apellidos. La diferencia entre genogenealogía y la genealogía genética es que la genogenealogía van por dos ramas. El linaje paterno, por el cromosoma Y, que ya lo verán, y por el linaje materno, que es el ADN mitocondrial. Lo del centro, que es ya buscar familiares y en árboles y lo que son parientes y primos, eso lo dejamos aparte. En resumen, la genogenealogía se centra en las líneas directas, mientras que la genealogía genética tiene un alcance más amplio y trabaja conexiones familiares. Le voy a dividir el contenido de estas charlas en tres. Le voy a hablar primero la introducción en la genética, los marcadores uniparentales, los haplogrupos del ADN mitocondrial y del cromosoma Y, la extinción de los linajes, porque eso es interesante, y la pérdida de parte de la historia genética familiar. Y como ejemplo pondré a mis familias, los marcadores uniparentales de la familia Paz González, historias de los haplogrupos y apellidos de esta familia. Los haplogrupos. Los haplogrupos son los marcadores genéticos que salen del cromosoma Y de los varones para la línea directamente al pasado
de padres a hijos, varones. Y el ADN mitocondrial es el viaje al pasado de madre, madre y madre, hasta lo que es la primera. Bueno. Los haplogrupos están clasificados por letras y números. ¿Se acuerdan cómo eran antiguamente las matrículas? La provincia, el número y la letra. Entonces, hay una primera, que es la primera identificación, que es la R, que da el grupo, y según las mutaciones del cromosoma van cambiando el número. Hay que decir que tengo que entrar en este tema antes de seguir. ¿Por qué cogemos el cromosoma Y y el ADN mitocondrial de todo nuestro ADN? Porque el cromosoma Y pasa directamente de padres a hijos sin lo que se llama recombinación. Porque no se puede unir al cromosoma X. Entonces va directamente al hijo. Solo los varones lo podemos heredar. Y el mitocondrial, que lo heredamos nuestras madres, es curioso porque, si imaginan, el óvulo tiene mitocondrias para sobrevivir y tiene la cara genética. Pero cuando el espermatozoide llega, lo que deja atrás es la cola y entra su núcleo, su cabeza. ¿Y qué deja atrás? Las mitocondrias. Lo que genera la vibración para entrar. Entonces siempre heredamos el ADN mitocondrial de las madres. Y las madres lo aportan a sus hijos varones y a las hembras. Pero las hembras son las que dan el ADN mitocondrial. Estos marcadores genéticos son una herramienta poderosa porque nos permiten rastrear líneas directas a lo largo de muchas generaciones. Tener el mismo haplogrupo no significa que sean familias cercanas, porque solo muestran conexiones de miles de años. Podemos tener un antecesor, descender de alguien, pero ha sido tanta la mezcla, miles de años, que se han separado, aunque tenemos ese linaje. Por otro lado, es normal que los familiares cercanos, como los primos, tengamos diferentes haplogrupos, los linajes paternos. Porque si un hijo de mi tía paterna tiene hijos, tendrá el linaje de su padre, que es diferente que el de mi padre, y el linaje de mi abuela. Esto después, si quieren, en las preguntas, se lo puedo contestar. La extinción de los linajes. La extinción de los linajes, como vemos ahora, el linaje paterno se extingue cuando el padre solo tiene hija. Entonces no puede transmitir el cromosoma Y y lo corta. Y los linajes maternos, porque solo lo transmiten las mujeres. Yo puedo tener el mitocondrial de mi madre, pero mi hijo hereda el de mi mujer. Mi hijo hereda de mi mujer porque ya, como he explicado antes, mi mitocondria se queda detrás. ¿Cómo podemos averiguar el linaje paterno para las chicas? Ya que lo han perdido, porque lo han perdido. Pues pueden pedir ayuda a un pariente común. Aquí también he puesto cómo se pierde el mitocondrial. Y como mis investigaciones de estas, nuestra identidad se construye con relatos de la historia. A mí me encanta la historia, es apasionada la historia. Con los lazos de la genealogía y las huellas escritas en nuestros genes. Y como ejemplo, voy a poner los marcadores uniparentales de mi familia. Ahí está mi madre, mi padre, y ese chiquito soy yo. Está ahí. Bueno, patrocinio no hereda el cromosoma Y, pero sí lo he podido conseguir por un familiar directo, varón de la familia González.
Su haplogrupo materno mitocondrial es el U6B1A. Mi padre ya hereda el linaje paterno del cromosoma Y, el RBI 56683, y el linaje materno de mi abuela, el H1B60. Número. Da la casualidad que el linaje paterno de mis dos abuelos son el famoso R1B, que es el más común en Europa occidental. Como pueden apreciar arriba, está encerrado en la casilla azul, es el linaje de mi abuelo y de la familia de mi abuelo materno, que he llegado hasta ahí porque la investigación hay que profundizar y solo puedo llegar ahí. En cambio, en el linaje paterno mío sí he podido llegar hasta la península ibérica. Bueno, como le ocurrió al arqueólogo de Cádiz, que decía que había un sarcófago fenicio, había encontrado uno y buscando el segundo nunca lo encontró, hasta que se murió e hicieron obras en su casa. Y el sarcófago estaba dentro de su casa. Pues a mí me ha ocurrido casi lo mismo, porque da casualidad de que el linaje paterno va ligado al apellido. Pero mi abuelo es hijo de madre soltera. Ahí ya se ha cortado mi apellido. Ya ha heredado el apellido de mis abuelos. Pero podemos seguir mi linaje hasta miles de años. El RZZ12/1 ya se asienta en la península ibérica y sus descendientes son ya del 1900 a.C. ¿Qué significa? Que son de la protohistoria de la península ibérica, de los íberos, celtíberos y tartesos. Ese linaje paterno mío llega a esa fecha. ¿Cómo se consigue pegar el salto más próximo a Canarias? Eso tendría que hacerse pruebas más gente, subirlo a lo que es a FarmingShare y a Family Tree DNA y subir para que vayan cotejando el haplogrupo. Pero no me quedé ahí. Investigué sobre mi apellido. Bueno, y me llevé una sorpresa. Porque mi apellido se ha transformado. Ana de Pais fue la esposa de Diego Pérez de Bade, que le dieron datas en el norte de La Palma y se asentaron allí. Pues mi apellido se ha transformado en Paz, Pais y finalmente Paz. El otro día encontré también un registro donde ponen Paz nada más. Como pueden ver, esa es mi línea directa con mi antepasada, que va saltando. Y entonces tiene Pais o de Paz, Pais, Hernández de Pais, y van cambiando. Bueno, Ana de Pais era hija de Juan Afonso de la Rosa y Blanca Llanes. Esto me da una idea de dónde puede venir mi linaje, también por el apellido, del apellido ese, que puede ser portugués. El apellido Pais significa hijo de Payo. Payo es el nombre medieval que viene de galaico portugués de Pelayo. Hijo de Pelayo. Qué casualidad que hoy es San Pelayo Mártir. Hoy es San Pelayo Mártir. Casualidades. Gracias. Bueno, aquí tenemos el linaje mitocondrial de la madre de mi padre. Aquí sí consigo registros genealógicos y he llegado a Juana Ortega en 1610, en Tijarafe, en La Palma. El matrimonio de Manuel García, hijo de Francisco García Briñes, Ana García con Ana de Ortega y Domingo Díaz y Juana. Están en el folio ahí, registrados. Como pueden ver, el linaje materno no puede ser directo y no se puede averiguar por su apellido, porque van cambiando.
pero podemos seguir de dónde viene. Pues el linaje de mi abuela es el H1B68. La línea materna se formó se separó de la principal hace 2200 años. Pero la antigüedad del linaje de mi abuela paterna se aproxima al 700 de nuestra era común, en la península ibérica. ¿Qué significa? Que el linaje de mi abuela, lo más cercano ha sido en la época visigoda, en la época casi de la visigoda y conquista musulmana. Hay un periodo, no se puede decir exactamente. Ahora cambiemos al linaje de mi madre. Casualidad, a este sí lo encuentro. El linaje de mi abuelo Lázaro es el RL51. Y tengo todos los antepasados y la formación del apellido González desde el siglo XVII. Alonso González de Mesa, natural de Charna, hijo de Alonso González y Luisa Martín, vecinos de Vilaflor, principio del siglo XVII. Casó con Ana González de Mena, hija de Pedro Alonso Berganciano y María de Mena. Descendiente de quinta generación del Messer Bentor y nieta de Bencomo. Ahí encontré mi pieza del Valle de la Orotava. Descendiente de Bentor y de Bencomo. Lo encontré en los linajes de Arona de Nelson Díaz Frías. ¿Qué pasó? Que le pregunté a Nelson si tenía datos, si ese González, que todos los canarios heredaron por el bautismo, era guanche y portugués o castellano. No tenía más datos y gracias a la genética sabemos que era linaje ibérico. Porque, como yo dije, ya era europeo. El linaje fundador, este es el de mi abuela, el que le he heredado. El linaje fundador prehispánico. También me ocurrió lo mismo. Solo pude llegar hasta mi bisabuela, que tuve la suerte de conocer. La única bisabuela que conocí fue ella. Y entonces fue hija de su padre, que quedó viudo y se casó. Y ya no perdió los registros. El apruebo mitocondrial 61B es de origen norteafricano. Es un linaje fundador autóctono de Canarias, presente en aborígenes y que se localiza en la población actual. Ahora mismo, el linaje la lleva todas las féminas por parte de mi abuela, mi sobrina, mi prima, todas descendientes tienen ese haplogrupo. Aquí tengo la colación del paleocristiano, donde se ha encontrado el U61B. Se ha encontrado en La Gomera, en Anteojo, Barranco de Majona, en Tenerife y en Guadalete. Esta es una reconstrucción que hizo el Museo Canario sobre una momia que encontraron y justo da la casualidad que se parece a mi abuela, que está con una de mis tías. Si se pueden fijar, el parecido no tiene duda. Lo que me he saltado, y ahora se lo comento ahora, es que la paleogenómica es el estudio del ADN antiguo, que se extrae de las momias o de yacimientos arqueológicos. La comparación de estos haplogrupos de muestras antiguas y modernas permite rastrear la evolución de estos linajes a lo largo del tiempo. El linaje de mi abuela da la casualidad que se ha encontrado en 2 momias de Tenerife. Si, como pueden apreciar, en la tercera casilla, XY, eran 2 varones. En la cuarta, la de Gran Canaria, no se supo. Y ahora... Y como voy a ser rápido para que no des tiempo... Sí, todavía tengo. Vale. Somos el resultado de encuentros extraordinarios. Si mis padres no se hubieran conocido,
no hubiera nacido. Y si alguno de mis tatarabuelos y mi tatarabuela no se hubieran conocido, yo no existiría. Muchas gracias por su atención. Y ahora estoy para las dudas, que es lo bueno. ¿Alguna pregunta? Sí. He conocido a todavía. Sí. Algunos lo mantienen y como el arqueólogo de Mazo, Spice, ese lo mantiene. Pero es en los registros que el párroco dice, bueno, también castellanización, porque queríamos unir. Entonces pone Paz. Como puedes ver, que, mira, te lo pongo otra vez, que va cambiando el apellido. ¿Lo ves? Paz. Mira cómo ha cambiado el apellido, que mi abuelo de Paz, ya mi padre y yo tenemos Paz. Ya no han quitado el de. Para que veas. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué ha parecido? Ah, sí, ahora que estamos. Alguien famoso con ese apellido, Pais, Walding Pais, fue el cuarto maestre de caballero templario de Portugal. Y cruzado también. Lo tenía ahí por si acaso. No, porque también tengo que Payo, el ermitaño Payo o Pelayo, fue el que dijo al obispo que había unas luces